Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo, dio a conocer este mes su programa de gobierno para las elecciones del 27 de septiembre. Su propuesta tiene dos grandes capítulos, Montevideo olvidado y Montevideo se reactiva. ¿Cómo se planta en el inicio de esta etapa de la campaña, cuando en realidad los motores todavía están calentando? Vamos a conversar con la economista Laura Raffo a partir de este momento. Laura, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un placer estar con ustedes, como siempre. Una duda, ¿a usted le vino bien la emergencia sanitaria, la del 13 de marzo, la postergación de las elecciones departamentales? Bueno, nadie hubiese querido la pandemia, ¿no? Eso es una realidad y lamentablemente cada uno la atravesó a su manera. Es cierto, sí, que ese tiempo de mayor quietud de movimiento dentro de la ciudad y de haber suspendido la campaña, no hacer despliegue territorial, es cierto que nos dio tiempo para seguir trabajando en profundidad en el plan de gobierno que mencionabas que se acaba de presentar. Entonces, bueno... A usted le habían proclamado en el límite del plazo, cuando ya casi no había tiempo. Exactamente. Y por lo tanto le tocaba prepararse, armar su programa, hacer campaña... De manera con muy poco margen, ¿no? Sí, veníamos en una campaña muy vertiginosa donde combinábamos, por un lado, las reuniones de los equipos técnicos de los 5 partidos, por otro lado, las salidas a territorios, las visitas a los barrios, los actos, es decir, iba a ser, si no hubiese existido la pandemia, una campaña muy vertiginosa en la cual obviamente le iba a poner todo mi foco y energía, pero era cierto que era una campaña corta. Ahora que las elecciones quedaron para septiembre, terminó teniendo 4 meses más. 4 meses más que a mí me permitieron esto. Yo soy una persona muy estudiosa, me gusta juntarme con expertos, con los urbanistas, con expertos en residuos. El tema de la limpieza obviamente es un tema central, con distintos técnicos de los cuales también me pude alimentar más, porque uno tiene que, como candidato, tiene que poner su sello, su impronta al programa, pero tiene que rodearse de expertos. Uno no puede creerse que sabe de todos los temas. Entonces, este tiempo extra lo que a mí me permitió fue, si bien manejarlo con mi impronta y cómo me gusta presentar las cosas, con un diagnóstico, un plan de acción, etcétera, me permitió nutrirme de grandes expertos, no solo locales, sino internacionales. Tuve muchas charlas, yo tengo muchos vínculos internacionales por mis trabajos anteriores, tuve charlas también con expertos del exterior que han trabajado en temas, por ejemplo, de villas en Argentina, en temas de basura también, hablé con organismos internacionales, entonces nos permitió nutrirnos de más información, sin lugar a dudas. Ayer le hacía esta misma pregunta a la senadora Carolina Cose, uno de los 3 nombres del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo. Faltan 2 meses y medio para la votación. ¿Usted siente que entre la gente hay interés por la competencia por la Intendencia? Hay poco clima por ahora, Emiliano, eso es una realidad. Parece claro que hay una cantidad de asuntos que se han acumulado, ¿no? El cambio de gobierno nacional, la emergencia sanitaria, sí, las etapas de regreso a la actividad, la gente tiene, el impacto económico y social que ha tenido todo esto. Tiene muchas preocupaciones. Primero, la gente estuvo muy preocupada por la pandemia, claramente, y la principal preocupación era su salud, la de su familia, cuándo iban a poder volver a la normalidad, todas las familias con hijos, cuándo los niños iban a poder retomar las clases. Es decir, la cabeza estaba puesta en otra cosa. Luego de eso, la preocupación de la gente empezó a estar en el empleo y en el futuro económico. Y la verdad que hoy, si uno pregunta, cuando hacemos las visitas a los barrios, que la verdad las hacemos mucho más reducidas que antes por el tema sanitario, es cierto que la gente no tiene presente la fecha exacta de las elecciones y no está con un clima electoral. ¿Cómo se hace para movilizar la cabeza de la gente en torno a estos asuntos? Hay que prender los motores. Nosotros lo elegimos hacer a través de las ideas y de compartir el plan de gobierno. Nos parece que el montevideano se merece que le contemos en detalle cómo planeamos mejorar Montevideo. Es algo muy claro y que nadie niega que hay un montón de temas en Montevideo que no están resueltos. El tema de la limpieza, el tema del transporte, el tema de los asentamientos, que nosotros le llamamos Montevideo olvidado,
el tema de la iluminación en Montevideo. Entonces, las personas, esos temas le preocupan, ¿no? Y no los tienen quizás en su preocupación más importante. Nosotros lo que les estamos queriendo contar a través del plan de gobierno es lo que haríamos nosotros por mejorar su cotidianeidad. Y ahí sí, cuando tú a la gente le hablas de su cotidianeidad, cuando la gente te empieza a plantear sus preocupaciones de todos los días, el ir hasta la parada del ómnibus, si le queda lejos, si el ómnibus demora, si está poco iluminada su calle, si la basura no se levanta, si la calle está sucia, ahí sí las personas te plantean sus necesidades. Entonces, creo que el clima electoral, por un lado, no está, pero la preocupación de la gente por los temas de la ciudad y del departamento sí están. Entonces hay que lograr mezclar ambos temas para poder hablar de las propuestas de gobierno. ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Qué tipo de campaña va a ser de acá a septiembre? Va a ser una campaña distinta. ¿Distinta en qué sentido? Típicamente las movilizaciones sobre el final de la campaña son muy importantes, no solamente los actos partidarios, sino las movilizaciones los fines de semana, en las ferias, en las plazas, en los barrios, caminando y con volantes para los comerciantes. La cosa cambió. Nosotros ahora, el fin de semana pasado, por ejemplo, hemos formado el grupo, yo estoy muy contenta porque formamos el grupo de jóvenes de la coalición, que nunca había existido. Nosotros nos impulsa la fuerza de 5 partidos y eso somos como nativos multicolores. ¿En qué sentido? La coalición multicolor se formó de cara al gobierno nacional. Cuando esta candidatura se resolvió por parte de la coalición, ya nacimos multicolores, no hubo que formar de nuevo una coalición. Eso le da una fluidez de diálogo entre los partidos muy fuerte. Yo en la sede, que estamos ahí en Boulevard Ichaná, tengo en toda la planta baja de la sede, están las banderas de los 5 partidos y estamos, cuando empezaron a acercarse jóvenes, yo le dije, bueno, formen el grupo de jóvenes de la coalición y tenemos representantes de todos los partidos y se organizan. Este fin de semana, por ejemplo, se organizaron para hacer movilizaciones. Iban de a 2 o 3 con tapabocas, con la primera parte de nuestro programa de gobierno, Montevideo se reactiva, que tiene que ver con cómo ayudar a la generación de empleo en Montevideo a través del alivio a los pequeños comercios de barrio, la panadería, la roticería, la peluquería, y ellos salieron y se distribuyeron el territorio, salieron a todos los barrios en grupo de a 3, toda la juventud de los distintos partidos, y después volvieron a la sede para contarnos, porque es bueno retroalimentarse, Emiliano, porque los jóvenes tienen mucho para decirte. Dicen, bueno, mirá, cuando charlé con el comerciante, me comentó que era muy interesante, pero por ejemplo, le costó abrir la puerta, le tuve que mostrar que tenía el tapabocas puesto, le tuve que mostrar de qué se trataba, es decir, surgen también ahí los temores y eso te marca que va a ser una campaña diferente. Antes, entregar un volante era cosa de todos los días, ahora tenés que tener esos cuidados. Usted hablaba de la... ¿cómo decirlo?, de la vitalidad de la coalición. Ahora, ha habido, por el lado de la coalición, justamente un par de señales raras en la lista de suplentes que le acompañan a usted. Sí. Cuando se presentó su candidatura, el equipo era muy importante y el equipo estaba representado por sus 4 suplentes, uno por cada partido, sí, ¿no? El equipo político. Bien. Sí. Y resultó que Gerardo Sotelo, tercer suplente, lo nombraron director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y terminó dejando la tarea, se fue. En su lugar asumió Juan Carlos Rodríguez, también del Partido Independiente. Y José Luis Alonso, segundo suplente, miembro de Cabildo Abierto, estos días fue protagonista de una noticia rara, de que será designado director de ANCAP después de las elecciones. La verdad, yo no lo llamaría raro, Emiliano. Yo creo es como que una noticia hubo mucho derrotista. foco. Yo creo que primero que nada hubo mucho foco en los suplentes, porque si uno va por la calle y pregunta de todos los candidatos quiénes son los 4 suplentes de cada uno de los candidatos, muy poca gente logra decirlo, ¿no? A duras penas hay clima electoral y pero la ustedes gente los estaban medianamente. mostrando. Nosotros mostrábamos a los suplentes porque a mí me parecen muy importantes los suplentes y porque además representan el crisol multicolor, porque claramente tenemos en primer lugar a Andrés Ojeda, que es el suplente por el Partido Colorado, que es una persona muy conocida, esto es un abogado penalista muy respetado y que además fue edil, o sea que conoce mucho de los temas departamentales. Tenemos en segundo lugar a José Luis Alonso, que ahora te contesto sobre lo que me preguntabas de él, que es una persona que sabe un montón de temas de transporte y de manejos de flotas, realmente es un bastión muy importante para nosotros. En tercer lugar tenemos a Romina Fazulo,
que es estudiante de abogacía y que ella, por su propia experiencia de hoy estar en situación de discapacidad, porque está en una silla de ruedas, se ha convertido en activista para el tema de inclusión y trabaja mucho en esos temas. Y en cuarto lugar teníamos primero a Gerardo Sotelo, gran amigo, que sabe muchísimo de temas políticos y representando al Partido Independiente. Lo que sucedió con Gerardo es simplemente que por los temas de la pandemia, el gobierno le pidió que lo acompañara en manejar los medios oficiales. Y creímos que estaba bien que los acompañara. Y el Partido Independiente inmediatamente, ¿qué hizo? Dijo, bueno, pero entonces nosotros tenemos a Juan Carlos Rodríguez, el canario, como lo conoce todo el mundo, que es un tipo bárbaro, porque él es asistente social universitario y hace 25 años que trabaja en todos los barrios de Montevideo. Es decir, que es un placer los suplentes que tenemos. Yo creo que ha habido tanto foco porque desde la oposición tratan de señalar los suplentes que pasa. Acá hay suplentes firmes. Lo de José Luis, te lo comento porque por supuesto me lo preguntaste, lo que se manejó fue que siendo una persona tan conocedora de los temas de transporte, de los temas de flota, de los temas de combustible, en caso de que no llegáramos a la intendencia, pero por supuesto que nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar y creo que la posibilidad está ahí, en caso de que no llegáramos, él podría integrar el directorio ANCAP. Pero José Luis... Francamente, una noticia que no debió haberse manejado. Bueno, puede ser, pero yo creo que hay que ser muy transparente en la vida. Bueno. Es decir, ¿en qué sentido? En no que sé, en el las sentido estrategias de campaña tienen que cuidar esos detalles. Bueno, pero obviamente esto no es estrategia de campaña. Todos los candidatos Emiliano, tienen planes para después de las elecciones en caso de que no les vaya bien. Yo creo que lo que hay que ser es sincero, transparente y claro. Yo soy una persona que vengo desde afuera de la política. Soy una persona que toda la vida me desempeñé en el sector privado. Y a veces esas estrategias no tienen que ser no contarle la verdad a la gente. Que evalúan que José Luis es un activo muy importante para la coalición de gobierno, para mí es una excelente noticia. Y si resultamos electos, yo resulto electa intendenta, José Luis lo voy a invitar a que ocupe una de las direcciones de la intendencia, y eso es algo clarísimo. Y lo único que se comentó fue, bueno, en caso de que eso no suceda, al gobierno también le interesa tenerlo como un activo. No es un misterio que al contrario, habla bien de los candidatos a suplentes que tenemos, porque si fueran meramente testimoniales, el gobierno no estaría pensando en ellos posterior a las elecciones. Yo creo que está bueno tener un equipo fuerte. Enseguida, en la segunda parte, vamos a ver los temas del programa, esos 2 grandes capítulos que incluye el programa de Laura Raffo, candidata. Y 5 más. Economista Raffo, se presentó un par de capítulos del programa hasta ahora, ¿no? Uno de ellos, Montevideo se reactiva, que se apoya en 3 pilares: el alivio de impuestos para comercios de barrio y ferias, la creación de Montevideo Emprende, una red de apoyo a las personas que tratan de subsistir con su oficio o con un nuevo emprendimiento, y la atracción de grandes proyectos de inversión para Montevideo que generen puestos de trabajo en cantidad importante. ¿Es esa una tarea de la Intendencia, generación de empleo? Creo que sí, que es una tarea de la Intendencia colaborar con que el departamento pueda desarrollarse y con que las personas puedan encontrar empleo. Obviamente el gobierno nacional es quien lidera en estos temas, pero la Intendencia, yo creo que lo que ha faltado en estos últimos años, ha faltado un poco de visión en cómo la Intendencia puede liderar temas también y cómo puede colaborar y coordinar con el gobierno nacional para temas que le importan mucho a los montevideanos. Este capítulo surgió de charlar mucho con las personas que trabajan en Montevideo y con los comercios de Montevideo. Yo me reuní, como decíamos antes de la tanda, el tiempo de pandemia nos dio un espacio para reunirnos, en reuniones pequeñas, obviamente, y cuidadas, muchas de ellas por Zoom, con distintos actores montevideanos. Uno de ellos fueron todos los gremios de los comerciantes, el gremio gastronómico, los representantes de los comerciantes a cielo abierto. Ellos se llaman a cielo abierto porque son todos esos comercios que uno va por la calle, sea por 18, por General Flores, por Paso Molino, caminando y vos tenés los comercios a los costados, por eso a cielo abierto. Y los comerciantes, sintomáticamente todos ellos, lo que nos hablaban era de cómo la Intendencia
muchas veces era un palo en la rueda o una mochila que les pesaba mucho a la hora de poder mantener, ampliar y generar más negocio. Eso nos prendió una luz de alerta acerca de cuál era el rol que estaba cumpliendo verdaderamente la Intendencia con estos comerciantes. Porque claramente la Intendencia tiene que regular, por ejemplo, si es un comercio vinculado a lo gastronómico, obviamente la Intendencia tiene que verificar con bromatología, que se cumplan las normas de higiene, sanitarias, que las instalaciones sean adecuadas, etcétera. Pero estas cosas, no solo la de bromatología, sino todas las inspecciones, todas las tasas, todas las habilitaciones que se le piden a los comercios, han llegado a un punto tal de burocracia y de peso que se le han vuelto una carga a los comerciantes. ¿Es un problema solo de la Intendencia de Montevideo ese? La verdad no te lo sabría decir, Emiliano. Yo estuve reunida con los gremios de los comerciantes de Montevideo. No sé si en otras intendencias, sí lo que sé, porque eso sí lo estuve charlando en OPP para poder hacer comparaciones, es que toda la estructura tributaria de la Intendencia de Montevideo, es decir, el número y la cantidad de tasas, habilitaciones, impuestos, rehabilitaciones y todo tipo de cargas que cobra la Intendencia de Montevideo es un listado muy grande en comparación con los listados de cantidad de impuestos que cobran otras intendencias. Pero no hablé con comerciantes de otros departamentos. Entonces, cuando nos hablaban de eso, nos decían, mira, no es solo la burocracia que implica ir a hacer el trámite, pagar la tasa, que te inspeccionen desde el aire acondicionado hasta que te pongan tengas que pagar una tasa cuando sacás mesas y sillas a la vereda, cuando pones un toldo, cuando pones el cartel, qué sé yo, peluquería Laura, supongamos. No solo es un peso burocrático, sino que es un peso económico. Puede llegar a 20.000 pesos por mes, dependiendo de los tamaños de los comercios. Obviamente esto varía según los metros cuadrados, según cuántas mesas saquen, si pone cartel, no pone cartel. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos parece importante en esta etapa de crisis post-COVID quitarle ese peso por un año a los comercios de barrio. ¿Por qué digo comercio de barrio? Porque me estoy hablando de micro y pequeños comercios. Esto se haría con los micro y pequeños, es decir, los que tienen hasta 20 empleados. Quitárselo por un año para darle un alivio, que vuelvan a levantar cortina, que puedan retomar el personal que enviaron a seguro. Estamos hablando de comercios que en promedio emplean 6 personas, ¿no? El máximo es 20, pero en promedio y todos los micro y pequeños comercios en Montevideo generan 350.000 puestos de trabajo, es un montón. Y esto es un alivio importantísimo. Y las ferias, ni que hablar. Hay feriantes que están endeudados con la Intendencia, porque tienen que pagar por cada metro de feria. Entonces creo que es un alivio importante. ¿Es significativo para las empresas estas que estamos considerando? Sí. ¿Es un cambio significativo? Es un cambio significativo. Por otro lado, es una caída de los ingresos para la Intendencia, Sin en un lugar a momento en dudas. el que los números no van a andar muy bien. O sea, podían ya tener algunos problemas con esto de la emergencia sanitaria, peor. Entonces, yo creo que eso se puede sustituir, Emiliano, fácilmente. ¿Por qué? Ustedes han calculado, primero, ¿ustedes tienen el número de esto? Nosotros hemos ¿Cuál es la calculado renuncia fiscal? todo lo que son. Lo máximo de renuncia, nosotros calculamos que eran unos 1.600 millones de pesos, pero ahí entran todas las grandes empresas también. Porque nosotros no tenemos a disposición, porque la Intendencia obviamente no nos brinda la información. 1.600 millones incluye a las empresas grandes. Incluye a las grandes, no es solo. Nosotros esto lo haríamos solo con los micro y pequeños. Entonces es mucho menos que eso. La cifra exacta no la podemos tener porque la Intendencia a nosotros no nos provee de información. De hecho, tenemos muchos pedidos de información a la Intendencia y la Intendencia no nos ha entregado. Dicandia, cuando empezó la candidatura nuestra en febrero, le pedimos que nos entregara todo un informe que él había prometido, nunca nos lo entregó. Cuando los ediles solicitan información tampoco se entrega, pero bueno, no importa. Nosotros tenemos la rendición de cuentas, tenemos ahora la de 2019 que se acaba de presentar y sabemos que el peso que esto tiene dentro del total de recaudación, estimamos a partir de esos 1.600 que no será más allá del 4%, quitando a las grandes empresas, será más del 4% de la recaudación. ¿Cómo se puede trabajar con eso, Emiliano? Reajustando cómo se utiliza el gasto. Porque, ¿qué sucede? Cuando la Intendencia recauda sus impuestos, tiene un presupuesto, además recibe transferencias del gobierno central y organiza el gasto de determinada manera, lo planifica de determinada manera. Dice, esto va para tal departamento, tanto porcentaje para el otro departamento, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde mi punto de vista y con lo que he analizado, muchas veces ese gasto
no se utiliza adecuadamente y no se es eficiente. El ejemplo más concreto, es un ejemplo que uso bastante, pero porque la gente lo puede visualizar, que es $500,000 que se gastó en los bancos de la Plaza Zabala, que se pusieron como prueba, no funcionaron y se levantaron. Entonces ahí tenés $500,000 que no debería haberse usado en eso y se debería haber inyectado a otra parte. Entonces no creo que esto sea un problema, Emiliano. Sí es un problema el tema numérico de la Intendencia, sí. Bueno, claro. Y va a recaudar menos. En general, la Intendencia va a recaudar menos el año que viene, sí, por de hecho, la situación por la que estamos pasando. Sí, y de hecho el mal manejo de las cifras de la Intendencia, Emiliano, si me permites, ya empezó en el 2019, porque se acaba de presentar una rendición de cuentas 2019, donde no había COVID, por suerte el COVID no había llegado al Uruguay, y sin embargo es una rendición con déficit, con aumento de deuda y con empeoramiento de los números. Por eso, me interesa verlo esto dentro de un ratito de nuevo cuando consideremos algunos de los anuncios que ustedes están haciendo de inversiones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En determinadas zonas de la capital, las más postergadas, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Pero volvamos a esto que estamos viendo en este momento. El capítulo de Montevideo se reactiva. Yo decía, uno de los puntos es la creación de Montevideo Emprende. ¿Qué es esa red? Eso nos entusiasma muchísimo porque tiene que ver con cómo se puede apoyar a las personas que, habiendo perdido su trabajo, en épocas de crisis económica es muy común que crezca lo que se llama el emprendimiento por necesidad. Es decir, personas que, como perdieron su trabajo, buscan lo que mejor saben hacer y tratan de subsistir con eso. El ejemplo más claro en esta época ha sido la costurera que hace el tapabocas, o el que prepara viandas en su casa para vender en el barrio, o el electricista que trabajaba en una empresa y que ahora hace reparaciones a domicilio. ¿Qué suele suceder con los emprendedores por necesidad? Esto está muy estudiado por la literatura de emprendedurismo. Es que es muy difícil que logren subsistir en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque saben hacer su oficio, pero no saben llevar adelante su emprendimiento. Por ejemplo, la costurera sabe hacer perfectamente los tapabocas, pero no sabe probablemente organizarse dónde comprar mejor las telas para llegar a un mejor precio, a cuánto debe vender el tapabocas para que realmente le sea rentable, cuántos tapabocas por día tendría que fabricar, cómo puede distribuir ese trabajo entre lo que hace ella y capaz una vecina o vecino que sepa coser. Entonces, esta red Montevideo Emprende trabajaría en conjunto con las redes nacionales de emprendedorismo, en este caso con ANDE, con quien hemos hablado, la Agencia Nacional de Desarrollo, para darle territorialidad al apoyo a emprendedores. Es decir, estos emprendedores en sus municipios, en lugares y fincas que ya están en poder de la Intendencia, podrían acceder a estas capacitaciones específicas para aprender de estos costos, de esta administración, de lo que le falta aprender para poder no solo de a poco irse formalizando, que no es menor, porque necesitas que se vayan formalizando para que tampoco sea una competencia desleal con el resto de los comerciantes, y sino para el día de mañana poder hasta generar un puesto de trabajo, 2 puestos de trabajo. La idea se entiende perfectamente. Ahora, ¿tiene sentido crear esa red de apoyo dentro de la Intendencia? No estamos por la territorialidad. Sí, pero no usted misma lo dijo, ya existen agencias de este tipo a nivel pero nacional. No tienen territorialidad. ANDE, para empezar. ¿Tiene sentido ir a crear una red o una institucionalidad departamental de la Intendencia? ¿No es más burocracia, no es más personal, no es más gasto? Ya hay personal en la Intendencia y esto, Emiliano, yo creo que la gran diferencia de la Intendencia es que la Intendencia lo que tiene que asegurar es la cercanía y la territorialidad. ¿A qué me refiero con esto? Las redes gubernamentales no tienen presencia por barrios y por municipios, son céntricas. Entonces tú siempre le estás pidiendo a la gente que se traslade al centro. ¿Tú cómo vas a hacer que la costurera que vive en un barrio muy periférico de Montevideo se tome el ómnibus, espere el ómnibus, se lo tome, invierta 1 hora y media de su tiempo en llegar, tome el curso y vuelva? Y la verdad es medio inviable, no lo va a terminar haciendo, le estás quitando el acceso. Lo entiendo, eso lo entiendo. La Intendencia tiene que dar la territorialidad. Pero estamos y no es hablando mayor de que el Estado en Uruguay es demasiado gordo, demasiado grande, que hay que achicarlo. Esto no es engordarlo. Acá estamos como aumentando la capilaridad y por lo tanto... No es engordarlo. Los centros comunales zonales existen y ya son entre 1 y 3 en cada municipio, ya existen. Las fincas abandonadas y las fincas en poder de la Intendencia ya existen. El personal en la Intendencia ya existe
Y el personal especializado en estos temas existe en ANDE y existe a través de convenios con fundaciones y organismos que se dedican a esto, con los cuales ya hemos hablado. Eso sí que te aseguro que no es mayor gasto, sino que es redistribución. Me vas a acordar el tema de las policlínicas, ¿no? Policlínicas también hablamos con ACE. Que existan policlínicas de las intendencias, y en especial de la de Montevideo, cuando paralelamente está ACE, ¿no? Ahora ustedes estarían haciendo lo mismo con este otro tipo de servicios, ¿no? No, la verdad que no lo veo así. Lo veo como utilizar lo que ya existe, darle una mayor potencia a los locales y a la gente enfocada hacia donde tiene que estar. ¿Han calculado qué aumento de presupuesto implica esto? Es que no implica aumento. Eso, ¿cero? Esa es la gracia. Que eso es cero gasto? Esa es la gracia. Los locales están, empleados administrativos hay, los especialistas para dar las charlas los tiene ANDE y los tienen las fundaciones con las que vamos a hacer acuerdos. Y ese es el arte de lograr gobernar mejor sin incrementar el gasto. La cantidad de... hay un ejemplo muy concreto de esto. ¿Viste cuando durante la pandemia surgieron un montón de iniciativas sociales para ayudar a las personas vulnerables? ¿Cómo se organizó la sociedad civil para eso? Bueno, esto es lograr que la organización de la sociedad civil y todas las organizaciones que ya existen a nivel estatal y a nivel de ONGs para apoyar emprendedores puedan tener, la Intendencia le dé esa capilaridad y ese poder estar en los barrios. Y se acuerda con convenio. Y si querés te charlo de las policlínicas, que es un punto interesante también. No, pero lo último, y brevemente para cerrar este capítulo, ustedes hablan también de la atracción de grandes proyectos de inversión. Fundamental. De vuelta, ¿en qué están pensando? Bueno, acá están, entre comillas, compitiendo con otros departamentos, compitiendo con Canelones, por ejemplo. Totalmente. ¿Por qué? Porque ha sucedido lo siguiente. Canelones se ha llevado una cantidad de inversiones interesantes. Porque hubo un decreto. ¿Y entonces ahora vamos a tener una carrera entre dos intendencias? No es una carrera entre dos intendencias, sino que es poner sobre la mesa de que Montevideo necesita inversiones y proyectos que generen empleo y que lo generen en los barrios más vulnerables y que dinamicen los barrios. ¿Qué sucedió? Nosotros tenemos en Uruguay una ley de promoción de inversiones que hace que los proyectos que vayan a generar empleo, que ayuden a la descentralización, y por eso es que se fueron en un momento de Montevideo, y que agreguen valor y bueno, que cumplan una serie de requisitos más, tengan exoneraciones impositivas por parte del gobierno Justamente, central. Ha sido un clamor cortar con el macrocefalismo, distribuir. Pues yo creo, y estuvimos charlando con el Ministerio de Economía, y ellos están de acuerdo en que ahí se cometió un error. ¿Cuál fue el error? Que por decreto se le empezó a quitar puntaje a los proyectos de Montevideo para fomentar la descentralización. ¿Y qué es lo que no se tomó en cuenta? Que si hay proyectos en Montevideo, en los barrios más vulnerables, tú ayudas a solucionar el problema. A ver, Montevideo tiene un problema grave de personas que no acceden a los servicios urbanos básicos y que viven en un contexto crítico. Es grave, son 120.000 personas, 37.000 familias. Realmente es complicado y no se ha logrado atacar en todos estos años. Entonces tú no podés decir, en pos de la descentralización yo dejo de que lleguen proyectos a Montevideo y dejo estos barrios más vulnerables sin proyectos. Por eso hemos hablado con el Ministerio de Economía para que la COMAP, que es el organismo dentro del Ministerio que favorece los proyectos de inversión, pueda revisar esa decisión de no otorgarle puntaje a los proyectos que llegan a Montevideo y pueda rediseñar algo que mejore el puntaje de los proyectos siempre y cuando favorezcan y dinamicen un barrio más vulnerable. Eso desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el gobierno central. Pero ¿qué puede hacer la Intendencia? Que me parece que es mucho lo que puede hacer la Intendencia. Hemos tenido sucesivas reuniones con inversores y con personas que manejan proyectos de todo tipo, desde edificios de vivienda social, centros comerciales, hotelería, empresas que arman sus propios edificios, empresas de software. Y la coincidencia es absoluta. Hoy en la Intendencia de Montevideo tienen grandes dificultades cada vez que comienzan construcciones. ¿Por qué las tienen?
Porque si bien el sistema establece una serie de plazos para las demoliciones, para otorgar los permisos de construcción definitivos, porque el provisorio se otorga rápidamente y se dice que el definitivo va a venir a los 45 días, esos plazos no se cumplen y a veces hay 1 año, 6 meses, 1 año y medio que retrasa los proyectos. Y ellos mismos nos decían que debido a estas circunstancias, muchas inversiones dejan de hacerse en Montevideo y ni siquiera se van hacia el interior, Emiliano, se van a veces hacia otros países incluso. Entonces, creemos que es un rol fundamental de la Intendencia facilitar la llegada de estos proyectos y colaborar para que vayan hacia barrios más vulnerables. Pero sobre todo, no ser un palo en la rueda, realmente digitalizar y tomar ejemplos de otros países donde todos los trámites que tienen que ver con permisos de construcción se hacen de manera mucho más ágil y lo dicen los propios inversores. Hay inversores que no solo operan en Uruguay, sino que operan, obviamente los capitales son de toda Latinoamérica y te lo marcan, y te marcan Colombia como un ejemplo de donde las cosas se hacen de manera diferente, te marcan otros mercados y me parece que es bueno las buenas prácticas que existen en Uruguay, mantenerlas, pero cuando las buenas prácticas están en otros países, hay que traerlas de otros países también. Ya volvemos. En la tercera parte de la entrevista vamos al otro capítulo que hasta ahora se ha dado a conocer del programa de Laura Raffo. Estamos esta mañana en Perspectiva con Laura Raffo, licenciada en Economía por la Universidad de la República, con un MBA en la Universidad de Montevideo, que ha sido asesora de empresas, que ha trabajado justamente en el sector emprendedurismo, ¿no? Con Endeavor. He trabajado muchos años apoyando emprendedores y de hecho con muchos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las emprendedoras mujeres. Tuvimos un proyecto apoyado por el BID que favoreció a más de 4.600 emprendedoras mujeres y donde vos creás redes muy efectivas de mentorazgo, es decir, personas que donan su tiempo, que hoy son líderes empresariales y donan su tiempo para apoyar emprendedores. Es un movimiento muy lindo, existe en Uruguay, existe en otras partes del mundo y creo que en la Intendencia lo podríamos implementar también. Desde febrero, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Pasemos al otro capítulo que ustedes han divulgado, el de Montevideo olvidado. ¿Por qué ese término? Primero esa definición breve y después profundizamos. A ver. El término Montevideo olvidado lo acuñamos cuando comenzamos a hacer las visitas a los barrios de la periferia de Montevideo del Norte, donde las personas, cuando charlas con ellos y de sus necesidades, te dicen: a nosotros nos tienen olvidados. Te estoy hablando de gente que vive en asentamientos, gente que no tiene acceso a agua caliente, que en sus casas a veces no tienen baños, que no tienen calles con veredas, porque los asentamientos son todos pasadizos, que ir hasta la parada del ómnibus les implica caminar 20 cuadras, que no tienen iluminación en sus calles. Los servicios básicos, y además de no tener las condiciones de vida básicas aseguradas, no tienen asegurados los servicios básicos y la infraestructura. Ellos nos empezaron a decir: nos tienen olvidados, y surgió el término Montevideo olvidado, y la verdad es un término que lo acuñamos y que yo charlando, porque también uno tiene que tomar en cuenta, a ver, si nos vamos a referir a esta parte de Montevideo de esta manera, quiero saber si realmente representa. Y yo volví a hablar con la gente de estos barrios, estos asentamientos, y sí, estamos olvidados, somos Montevideo olvidado, y quedó ahí acuñado el término. Y no cayó bien del otro lado, obviamente. No. Ayer entrevistamos acá en Perspectiva a Carolina Cose, que sostenía que hablar de Montevideo olvidado y no tener en cuenta las obras hechas en estos años, en esas zonas, demuestra un profundo desconocimiento. Por ejemplo, lo señalaba de esta forma. El plantear el asunto del olvido es un desconocimiento profundo de la realidad, porque, como le decía hace un ratito, la realidad no es una foto de la realidad, sino que es una historia, ¿verdad? Y lo que hay que ver es la evolución. A mí, más que a nadie, me duele la realidad de los asentamientos, pero también, y para mí van a ser, por eso decía que las prioridades tienen que cambiar, porque la realidad cambió y porque verdaderamente ahora yo conozco esos territorios y conozco cuál ha sido la evolución de esos territorios. Por ejemplo, la aparición de las policlínicas municipales, la aparición de escuelas, la aparición del Estado
en centros cívicos, la aparición de fenómenos nuevos como el sacude, eso va marcando una historia de atención que yo me pregunto antes, porque la escuela, el liceo, apareció en el 2010, la policlínica en el 2015, antes de eso que existía ahí. ¿Ustedes están ignorando lo que se ha hecho? Para nada, Emiliano. Nosotros tratamos de ser muy objetivos con la información y lamentablemente la información oficial incluso del Ministerio de Vivienda, el último informe publicado sobre asentamientos irregulares en el Uruguay, que cubre todos los departamentos, es del año 2018, publicado por el Ministerio de Vivienda, y da cuenta que hay 330 asentamientos en Montevideo, 12 de los cuales surgieron en los últimos años. Es decir, que no es solamente, lamentablemente no es un fenómeno el de los asentamientos irregulares que esté bajando, sino que al contrario, ha crecido. Entonces, claramente no se están dando las soluciones a estas personas para asegurarle mejores condiciones de vida. Eso es una realidad. Pero a ver, algunos ejemplos. En 2018 culminó el realojo de las familias del asentamiento de Isla de Gaspar, y en las hectáreas que ocupaban esas viviendas irregulares se está construyendo un parque. Ayer mismo pasé por ahí, está en obras ese parque. Sí, Emiliano, mira. Se trabajó en el acondicionamiento del asentamiento conocido como Asociación Civil La Esperanza en el barrio Carrasco Norte. También en el Apero, ubicado en el barrio Colón, donde se construyeron viviendas nuevas, son algunos ejemplos. Sí, e incluso nosotros en nuestro plan de gobierno en el Montevideo Olvidado, hay en un párrafo donde decimos que conocemos el trabajo del plan de mejora barrial, pero tú mencionás esos ejemplos, pero hay 330. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Y en nuestro plan de gobierno ponemos, sabemos que han existido planes de mejora barrial, sabemos que han existido algunos planes de relocalización de asentamientos, pero el trabajo hecho es muy insuficiente. Y más aún si tomamos en cuenta lo siguiente. En los últimos 15 años, hasta 2014, sobre todo, porque a partir de 2014 la economía comenzó a estancarse un poco más, pero hubo un fuertísimo crecimiento económico en el Uruguay. Y en los últimos 15 años, el gobierno nacional fue el Frente Amplio y la intendencia fue el Frente Amplio en Montevideo. Es decir, todas las condiciones estaban dadas como para que, habiendo recursos, habiendo buena recaudación, habiendo fondos, habiendo dos gobiernos del mismo signo en lo nacional y en la intendencia, esta situación hubiese avanzado mucho más rápido. Cuando nosotros hablamos con expertos internacionales, ¿sabes lo que faltó? Lo que todos nos dicen, expertos que incluso han ayudado al Ministerio de Vivienda o a la Intendencia en estos temas. En estos temas trabaja mucho el Banco Mundial, además del BID, y los urbanistas que han ayudado en algunos casos a hacer alguna de las relocalizaciones puntuales, todos nos dicen lo mismo, que faltó la coordinación y el trabajo conjunto de la Intendencia con el Ministerio de Vivienda y con las distintas iniciativas que tenían. Y esa falta de trabajo conjunto es lo que hizo que el problema, que hubiera esfuerzos puntuales de relocalización, pero que el tema no se encarara con una estrategia de fondo que implicara una solución en 15 años. Pues no estamos hablando de 5, estamos hablando de 15 años de bonanza económica. A ver, ustedes hablan de trabajar en la regularización o realojo de estos barrios, de estos asentamientos irregulares. Y eso implica, entre otras cosas, el acceso a vivienda, ¿no? Acceso a nuevos terrenos para una vivienda digna, más servicios para mayor seguridad, más transporte, mejor infraestructura, limpieza sostenible de basurales, nuevo sistema de recolección de residuos, fortalecimiento de las policlínicas municipales. De todo eso hablan ustedes en el programa, en este capítulo del programa. En nuestro capítulo Montevideo Olvidado. Mi pregunta es esta. Es una promesa muy sensible que alienta expectativas en gente que efectivamente vive en malas condiciones. Ustedes han dimensionado lo que implica invertir en la atención de esta situación. ¿Es realista pensar que va a haber un avance que se note en 5 años en ese mundo que ustedes dicen que es tan grande y tan serio? Es realista pensar que vayan a existir avances. En el tema de los asentamientos uno no puede aplicar la raviolera, ¿no? Todo igual, todo, ¿viste? A todos tratarlos por igual. El tema de los asentamientos es muy vasto. Existen asentamientos que ya se han consolidado, que no están en zonas inundables y a los que hay que llevarles servicios y no es necesaria su relocalización. El tema de la relocalización de asentamientos es un tema muy sensible,
porque tú no puedes pretender mover familias enteras a otro punto de la ciudad cuando ya están insertos con sus familias, con sus núcleos familiares, con sus conocidos, con sus redes en un punto. Es decir, que hay que tratarlo con mucho cuidado y no aplicar una solución única por asentamiento. Nosotros creemos que con estas 5 medidas que tú mencionaste podemos lograr hacerles una diferencia. Pero justamente, yo no estoy prometiendo cuenta... ni podemos prometer una solución completa en 5 años, porque sería poco realista dada la complejidad del tema. Bueno, justamente. Sí podemos pero hacer ustedes están todo haciendo lo que de decimos. un capítulo central del programa. Porque creemos por que lo tanto, están sí. alentando esperanzas, ilusiones. Y mi pregunta es, con las limitaciones presupuestales que va a tener que enfrentar la Intendencia y también el Gobierno Nacional, por la pandemia, por sus consecuencias, bueno, y por los problemas que ya vienen en materia fiscal de antes, ¿qué cambio concreto puede realizarse en estos barrios en un periodo de 5 años? Los 5 puntos que mencionamos son puntos que se pueden realizar. Si no, no nos estaríamos comprometiendo a eso. Pero en todos. Sería muy poco serio. Ustedes hablan de 330, claro, 330 asentamientos. El primero es, bueno, el Plan Montevideo Olvidado no está diciendo vamos a solucionar los problemas de los 330 asentamientos de manera total. Bueno, lo que está diciendo es, esos 6 puntos los vamos a hacer para todos. Entonces, lo más importante es lo siguiente. Lo que ha faltado, ¿por qué los asentamientos se instalan en terrenos rurales? Porque no hay acceso a terrenos urbanos, porque se ha congelado el plan de ordenamiento territorial, que es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. El último plan de ordenamiento territorial se hizo en el año 98 y hubo unas breves actualizaciones en el 2013, pero ese plan congeló la ciudad, dijo, hasta acá viene lo urbano y a partir de acá lo rural. Pero la gente no la puedes congelar por decreto, es decir, la gente cuando no en lo urbano no logró acceder, se te pasó lo rural y te hizo un asentamiento, dice, vos no me diste, no puedo acceder a un terreno, no puedo comprar. Entonces, ¿y entonces cuál es la solución? Porque al mismo tiempo quedan en el casco de la ciudad, quedan zonas vacías, zonas poco habitadas. Fincas abandonadas, barrios. Zonas que ya tienen toda la infraestructura, Exacto, que ya tienen el transporte, que ya tienen los servicios. Entonces se trabaja en 2 planos como está planteado ahí en el primer punto. Hay que aprovechar esos huecos. Lo que nos dicen los urbanistas más expertos en esta materia, y la verdad que hablando con ellos, vimos que las 2 líneas de trabajo más fuertes tienen que ser las siguientes. En primer lugar, zonas que hoy están catalogadas como rurales, pero que están muy cerca de las redes de servicios, que con facilidad se conectan al saneamiento y que son posibles de amanzanar, iluminar y llevarle los servicios, transformarlas, eso se transforma mediante, se vota en la Intendencia, no es una cosa, es algo administrativo. Uh-huh. Se transforman los terrenos a urbanos y se pone a disposición del plan quinquenal de vivienda del Ministerio de Vivienda para que ahí puedan construirse relojos, porque recordemos que el que construye vivienda es el Ministerio de Vivienda, no es la Intendencia. Uh-huh. Y por otro lado, lo que tú mencionabas, porque a mí me desvelaba, yo decía, pero ¿cómo es que en estos barrios, supongamos Sayago, ¿no? Que tiene sus grandes avenidas, tiene sus veredas, tiene todas las columnas de iluminación puestas, ¿cómo es que ahí no accedió a vivir más gente? Y eso también está congelado por el plan de ordenamiento territorial, porque el plan de ordenamiento territorial también congela alturas, por ejemplo, en determinados tipos de barrios que se podrían construir edificaciones de 4 pisos y que hoy no se puede, hay que pedir excepciones. Entonces, eso le daría realmente un incentivo al sector inmobiliario para hacer esos desarrollos y que queden más accesibles para las personas y por lo tanto esos barrios puedan volver a la vida. Y por eso es que en la primera parte del Montevideo Olvidado hablamos tanto de esto que a veces parece un poco técnico, que es el programa de ordenamiento territorial, los permisos, los barrios, pero que más allá de que puede parecer técnico, es fundamental porque es lo que te da el plan estratégico para cómo puede desarrollarse una ciudad y el deseo social de sus ciudadanos, que es a dónde quieren vivir. Vos no puedes ir contra el deseo social de las personas, tú no puedes ir contra lo que quiere el individuo. ¿Qué quiere el uruguayo? En promedio quiere su casa, si tiene un parrillerito para tirar una carne ahí, también. ¿Entendés? Entonces, nosotros no podemos ir contra eso. No podemos decir, mira, no, vos tenés que vivir de tal manera. Contra el deseo social no se puede ir. Y por eso fue que que el plan de ordenamiento territorial te marca una cosa y sin embargo la gente y la realidad te hizo otra.
El tiempo se nos fue, pero ustedes en este capítulo también ponen el acento en seguridad ciudadana. Sí. Y ahí entran de vuelta en un terreno fronterizo y polémico al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuánto es responsabilidad de la Intendencia? ¿Cuánto del Gobierno Nacional? ¿Cuánto al hablar de seguridad ciudadana desde un programa de una candidata a la Intendencia nos está aprovechando, digamos, una situación que existe de aumento de la delincuencia para captar votos, cuando en realidad el tema es de Larrañaga, entre comillas, del ministro de Larrañaga y no de Laura Raffo? Yo creo que no es fronterizo, yo creo que es un área de enorme necesidad de coordinación. La iluminación de la ciudad no es problema del Ministerio del Interior. La iluminación de la ciudad es competencia básica y crucial de la Intendencia. La iluminación solamente, después hay más cosas, sí, solo con la iluminación, el aumento de seguridad que tú lográs es enorme. De nuevo, hay que invertir, hay que poner plata. Mirá, ya invirtieron $21 millones. Ya el intendente actual, por tercera vez... Bueno, viene complicada esa instalación justamente. Y pero los fondos están, pese a que el Tribunal de Cuentas acaba de observarlo por tercera vez, se compraron las luminarias LED para Montevideo. Acá no estamos, y eso es un capítulo aparte de cómo una licitación que arrancó en el 2016 no logra solucionarse. Entonces acá, si una cosa no hay, es falta de fondos para iluminar más. No hay falta de fondos. Pero usted está hablando de invertir gasta, más, de instalar más. Las luminarias ya están hasta los fondos asignados, más allá que no se puedan comprar a esta empresa o no, porque ya están hasta asignados y reservados. Pero entonces, mi pregunta es, ¿eso ya está resuelto de esta administración? Sí, ¿O es algo nuevo lo que usted está proponiendo? Nuestra propuesta es, esta administración de qué se ocupó, y es lo que nosotros criticamos, de decir, bien, cambio la iluminación de Montevideo a una iluminación más inteligente. 4 años y no la han logrado cambiar. Por eso es que quieren comprar luminarias LED, ¿no? Que estamos todos de acuerdo con comprar luminarias LED porque gastan menos y es una iluminación inteligente. En 4 años no lo lograron resolver y han tenido constantes observaciones. Lo que nosotros decimos es, las luminarias no se están reponiendo. Uno va a los barrios y ve las columnas de iluminación instaladas y lo que no está es la lámpara puesta, que la tiene que colocar y reponer el municipio. Y la lámpara no está puesta porque la lámpara se roba. No se hacen instalaciones antivandálicas, que es un simple sistema. No es necesario ni invertir más, ya me lo explicaron todo el sistema. Es cómo la instalás y cómo le cortás los tornillos de instalación para que eso no se pueda robar. Es una cuestión de gestión. Acá no es una cuestión de que no alcanza el dinero, es una cuestión de mala gestión no tener iluminada la ciudad. Laura Raffo, gracias por visitarnos otra vez. Volvemos a conversar seguramente antes del 27 de septiembre de nuevo. Con mucho gusto. Hasta pronto.